Muy buenas tardes, amigos, compañeros del doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Experimental Libertador de Venezuela. Nos encontramos en la ciudad de Barranquilla, el grupo conformado por el profesor Álvaro Valencia, profesor Almer Castillo, Reinaldo Garrido, Jorge Pérez, el profesor Nain Castro y quien les habla. El trabajo que nos corresponde en el día de hoy presentar está enmarcado dentro del enfoque cualitativo de investigación, y concretamente vamos a hacer un análisis crítico sobre los instrumentos que nos permiten la recolección de información en el enfoque etnográfico. Vamos a hacer un trabajo muy participativo entre los 6 compañeros que componemos el grupo, y vamos a iniciar haciendo el análisis de 5 de los instrumentos que normalmente se utilizan para este tipo de investigación, a saber, la observación participante, las notas de campo, los grupos focales o grupos de discusión, las entrevistas y el análisis documental. Cabe anotar que no son solamente estos los instrumentos que permiten la recolección de la información en este paradigma, en este enfoque. También aparecen otras técnicas, pero vamos a hacer el análisis de esto. Bueno, empecemos con el primer instrumento, que sería la observación participante. No sé quién de los compañeros quiera iniciar esta clase de ejercicio, y todos pues obviamente participamos en él. Bueno, yo quiero aportar la observación participante es una de las estrategias, uno de los instrumentos que son aplicados más comúnmente en este tipo de investigación cualitativa, y se realiza a partir del contacto que puede tener el investigador con el grupo de estudio, un contacto directo, un contacto cercano que le permite observar, le permite analizar y le permite comprender los fenómenos de estudio que se realizan en el tema de etnografía, en este caso utilizando el instrumento observación participante. Una investigación hecha en Bogotá en el año 77 con los gamines de Bogotá, en un proceso incipiente cuando Bogotá crecía con 2 millones de habitantes. Comenzaron a estudiar y a observar a los gamines desde su comportamiento, desde su comida, desde su situación, y que les permite a ellos desarrollarse y qué tipo, de dónde venían, cómo provenían. Este es un tipo de investigación etnográfica con observación participativa. Hay una característica muy especial en esta estrategia, o en esta recolección de información, que debe haber una aceptación del investigador por parte del grupo de estudio. ¿Por qué? Porque si de pronto el investigador llega con alguna prepotencia, llega con algún tipo de característica que impacte al grupo de estudio, seguramente va a ser rechazado. Por la atención cuando ya ellos deben ser aceptados, el investigador debe ser aceptado de tal manera, y cuando ya es aceptado debe haber una discreción y una cordialidad entre el investigador y los investigados. Llega el momento de la relación entre el investigador y los investigados, que existe una familiaridad. A partir de ahí es cuando aparecen lo que son las cámaras, las grabaciones, porque ya hay una relación directa entre el investigador y el investigado. Antes no puede aparecer porque se pueden generar traumas y puede haber un rechazo de las personas que se estudian. Una estrategia, o las estrategias para recolectar la información, es la matriz, una matriz que se debe realizar, en el cual se colocan las diferentes categorías de estudio, y luego de ello pasan a un diario de campo. El investigador realiza varias matrices, se realiza a varias personas, de tal manera que equivocarse lo menos posible. Es más, si se la puede repetir, se la repite, y se la tiene que repetir a varios para después hacer una triangulación para que salga una información más veraz. Cuando ya el investigador ha agotado los recursos, cuando ya el investigador se siente cansado, cuando ya el investigador cree que se está volviendo rutinario el trabajo, tiene que dar un paso al costado y comenzar a escribir sus conclusiones del tema de recolección de información con respecto a la observación participante. Ahora viene el compañero... Lo que pasa, Reinaldo, es que en este tipo de investigación, como usted lo puede mostrar en este instrumento, una de las características de la etnografía precisamente es que
la gente muestra lo que piensa, lo que siente, cómo actúa en un grupo social, y a través de esa interacción busca detectar las problemáticas y las posibles soluciones, que es como las características generales de lo que es costumbres, hábitos de una población determinada. Y entre el investigador se confunde, social. Correcto, y el investigador se confunde prácticamente con el grupo que está siendo intervenido en la investigación. De hecho, mira que la observación participante permite que el etnógrafo tenga la posibilidad de mostrar dentro del grupo cuáles son las situaciones reales que se presentan en esa población. Claro. Ahí, como decíamos ahorita, se observa, el observador observa sistemática y controladamente toda la información, y después interviene en algunas actividades que hace la comunidad, porque ya se genera una relación directa entre el investigador y la población a base del estudio. Bueno, mira que a partir de ahí aparecen entonces unos diarios de campo. Ahí aparecen unos diarios de campo que permiten entonces a esa persona a recolectar la información. En su momento se pensó que el diario de campo iba a estar ilustrado a partir de un libro, de una connotación donde nosotros pudiéramos escribir, pudiéramos anotar algunas situaciones, y esas escrituras eran íntimas, además eran subjetivas. Tan subjetiva era que la persona se convertía en el escenario ideal para recolectar toda la información necesaria que él podía abordar desde esa perspectiva. A tal punto, los diarios de campo en algún momento han tenido la posibilidad de hacer algunas relatorías, unas notas sencillas, unas notas que permitan guardar toda esa información, la información necesaria que permita que el etnógrafo también ilustre todo lo que se debe observar. A partir de ahí aparecen entonces unas estructuras donde aparecen entonces unas fechas, aparecen unas páginas que se van a ir abordando a partir de un qué, un cómo, un cuándo, un dónde, unas características fundamentales que se centran en el diario de campo. ¿Por qué? Sistematizar la información. A partir de ahí aparecen los escritos, todos esos escritos que nosotros de pronto tomamos de manera muy sueltas, porque también permite eso, que tú puedas tomar algunas evidencias que rescatamos de lo que estamos observando, de las reflexiones, de todo lo que se da, y nosotros buscamos la posibilidad de que en el diario de campo también aparezcan otras estructuras como la reflexión y la observación, básicamente la observación, pero se determina en una reflexión. Sí, que hay tres características fundamentales, que es que el investigador describe el fenómeno de estudio, lo analiza, lo comprende y trata de sacar una conclusión a partir de la información que retoma de la población de estudio. Aquí lo importante también, recuerden, que es tabular toda esa información, claro, que se convierta en archivo, sí, claro, que tenga su veracidad, y que por lo menos desde el diseño metodológico hasta que se concluya como una experiencia de trabajo, pues se tengan todas esas evidencias. Pero mira que el diario de campo permite eso, o sea, un texto del mismo documento. Se pone un texto del mismo. Correcto. Otra manera también de recoger esa información es a través de los grupos focales, también llamados grupos de discusión, que permite desde otra dinámica ver esa información que se obtiene no desde la parte individual, sino desde la parte de grupos, la colectividad. Hay otra técnica que es el método Delphi también, que aparece, que es muy similar al grupo focal, pero a diferencia que se hace a través de virtual, no es en la reunión de un grupo. ¿Cuál es la ventaja de los grupos focales? Porque es que se somete el objeto de discusión a un grupo en un tiempo, con unos moderadores, con unos relatores, y posteriormente se hace, como hablábamos del diario de campo o de la observación participante, toda esa información se va a recoger como insumo para establecer todo lo que es la parte de la investigación. Llevan una conexión. Este es muy interesante porque es mirar cómo piensan, cómo sienten, cómo actúan los mismos actores, pero dentro de un trabajo por grupos, de equipo. Entonces se genera como un conversatorio, como una discusión sana. ¿Y dónde se dan funciones a cada uno de los miembros del grupo? Un redactor, un observador. Este instrumento es muy importante dentro de esta investigación etnográfica. Como decía Aymer, hay ciertos repartos de encargos, como les decía anteriormente, una persona que modera esto, una persona que relata,
y porque pues, hay unos tiempos determinados también para hacer este trabajo. Hay unos grupos limitados también, tienen que ser la parte confidencial también. Fundamental, la parte de la confidencialidad de este trabajo. Igual hay otros grupos, no sé qué otros grupos podríamos ver. Hay otros instrumentos, es correcto, no solamente perdón, lo que otros hemos instrumentos, sí. dicho, sino por ejemplo uno de los fundamentales e importantísimos es la entrevista. La entrevista es también un profundidad. instrumento, exacto, la entrevista a profundidad, que es importantísima, igual que la observación. Yo creo que la observación y la entrevista son las dos básicas, fundamentales. son las Debe fundamentales. establecer un cercano trabajo con la persona de estudio, Ajá. directamente, pero tiene que ver eso. Exacto. Entonces, fíjense, la entrevista estructurada, digamos, la entrevista puede ser estructurada y no estructurada. ¿Cuándo es estructurada? Cuando tenemos una cantidad de preguntas a priori, lo tenemos preestablecido y vamos a aplicarla a ese grupo. Oye, ¿esas preguntas son abiertas o son...? Esas preguntas son Abiertas. abiertas, pero fíjense que estas preguntas ya están preestablecidas. Sí. Eso cuando tenemos una entrevista estructurada. Pero podemos tener una entrevista no estructurada en el cual tenemos unas temáticas generales, pero no tenemos preguntas ya a priori, no tenemos preguntas preestablecidas, sino que se va dando en el transcurso de la entrevista, de la conversación, generalmente una conversación informal, se va dando entonces toda la reflexión, todos los datos se van extrayendo. Pero esta entrevista, digamos que debe tener algunas reglas, algunas normas. En ocasiones existe un entrevistador y un entrevistado. Cuando el entrevistado, por ejemplo, trata de irse del tema, el entrevistador tiene que tratar de enfocarlo, claro. ¿ya? Porque de lo contrario se pierde el sentido de la ¿Y entrevista. cuál de las dos entrevistas cree usted que es la más pertinente para este tipo de trabajo etnográfico? Bueno, la no estructurada en general es la que se considera que es más pertinente Pero eso para es entendible, la más es espontánea, pero más más espontánea. natural, claro. Exacto, Más- porque más es una directa, más conversación, directa. en cambio la otra es mucho más rígida. Sí. Pero en ambos casos más- se requiere igual la es no flexible. estructurada y la estructurada. No, Sí, pero claro, eso- de la problemática en que se va a investigar. Claro, pero lo que En el se caso ha dicho con situacional. respecto a eso sí era importante especificarlo porque mira Ah, que sí, sí. ahí es más lo que uno busca de la persona, recabar información que a veces uno no conoce y eso permite la misma entrevista. Y a partir de la respuesta que te está dando el investigado, tú puedes agregar otro tipo de preguntas. Reinaldo, perdón, a partir de eso, en ocasiones vemos nosotros que cuando preguntamos, y a veces salen unos tópicos que no los tenías previsto y son más importantes para tu investigación, Claro. entonces tienes que canalizar esas preguntas que surgen a partir de las preguntas ya iniciadas. Claro. Eso es importante. Ahora, Álvaro, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta también un aspecto Ahora- situacional, porque dependiendo del investigado, da la condición también del tipo de pregunta. Sí, tengo entendido, Álvaro, que tú indagaste sobre otro Sí, hay un punto muy fundamental en todo este proceso, que son los documentos, el tipo de documento para poder realizar un análisis de toda la información que se recoge. Estos análisis, estos documentos pueden ser, son personales, son grupales, como lo hablaban ustedes ahora, también lo tomaban esa información, son informales, ¿sí? Son formales, son no escritos, ¿sí? Son escritos y obviamente son institucionales muchas veces, muchos de ellos, ¿sí? Así es. Como vemos, estos tipos de documentos son tan amplios en este tipo de investigación que de acuerdo a cómo se presenta, pues entonces va tomando esa dinámica, ¿no? Que se tomen este tipo de documentos. Ahora, esos documentos de pronto en el ámbito de la etnografía recogen información que muchas veces uno no lo ve en el mismo documento cuando uno está haciendo observaciones, cuando uno está llegando a hacer entrevistas. En cambio, con estos tipos de documentos tú recabas más información que permita de pronto desarrollar más al momento de hacer Es la... correcto, es que hay una gama tan amplia de documentos Claro. que tú puedes tomarla de acuerdo a esa necesidad, a la necesidad, cómo se presenta la En investigación. este tipo de comunidades, en este tipo de comunidades como las indígenas, cuando se hace este tipo de trabajo de investigación, los trabajos no escritos puede ser la tradición Sí, oral, la tradición oral, y a ver oral. cómo a partir de ahí comenzamos a escribir y a... Exactamente. O sea,
precisamente se dan ahí, en ese caso ya. Y sí, Perdón, es que los documentos incluyen desde la bibliografía que hay que consultar, hasta documentos como por ejemplo actas, decretos, normas, normatividad legal, todo eso es aparte. la informalidad, Como lo hablaba Álvaro en principio, formales, no formales, es que no, está escrito y ahí se van enmarcando cada uno de es ellos. correcto, y ahí el investigador toma los Hasta Ahora, documentos que aspecto le muy considera. de íntimo, acuerdo. muy personal. Ahí existen unos niveles de pronto en el mismo Sí, trabajo, ¿sí o no? de acuerdo a esa información que se recoge, van a Tres ser niveles. unos niveles, aparecen tres niveles Tres fundamentales. Los literales, pues son hechos concretos, donde no tiene ninguna orientación ideológica. Lo que hablaba ahora pueden ser hechos como una toma de una reunión, algo que se hizo en una reunión y se tomaron todo lo que pasó en la reunión. ¿Sí? Pero ese vendría una siendo parte literal. el nivel de mayor profundidad cuando se da la Sí, interpretación. Eso sí, tiene toda una base importante. prácticamente una base muy amplia, ¿no? Ahora, viene otro proceso que es lógico, otro nivel que es lógico, Llamado documental. que es llamado documental, pero es del documento, se saca como un pequeño documento, ¿no? Y posteriormente viene como un mixto entre el literal y el lógico, que permite interpretar, permite ¿no? entonces realizar descripciones, interpretaciones y obviamente críticas y teorías. Entonces, en este orden de ideas podemos ver cómo se van presentando los niveles de acuerdo a las necesidades de la misma gente. O sea que se podría decir que la etnografía en todo ámbito es subjetiva, ¿verdad? Por supuesto. O sea, porque va parte más de la necesidad de pronto del mismo Sí, investigador. Pero para llegar a una objetividad. No, claro. Sí. Mira que hay una estrategia también de análisis, ¿no? También hay una estrategia de análisis, de más que todo, de toda la parte literal, ¿no? Donde se requiere aplicar un proceso de razonamiento desde lo inductivo, desde lo deductivo e hipotético. ¿Sí? Y hay una aplicación también de una decodificación de toda esa información, Bien. combinando toda esa cantidad de información, ¿sí? Obviamente realizando una identificación contextual de todo ese material que se recoja de acuerdo al orden o al nivel donde se haya llegado. También hay una aplicación, obviamente, de un pensamiento. Claro, más crítico. Álvaro, cada uno de estos instrumentos nos permitiría trabajar, abarcar, y estaríamos aquí horas y horas sobre eso, pero vamos a tratar como ya de concluir Sí. la idea, porque como no hemos podido notar, todos los instrumentos que se La utilizan en importancia este que son da el método de importantes, estudio. dependiendo también Sí. de lo que nosotros queramos indagar en Claro, el grupo claro. social. Bien, también hay otro instrumento, autores plantean como la historia de vida como un instrumento. El grupo prácticamente considera más la historia de vida como un tipo de investigación, sin restarle la importancia como instrumento de la investigación etnográfica, Claro. pero más está como un tipo de investigación. También están las escalas de actitud, por ejemplo la escala Likert, la que les decía, Correcto. pero aquí nos centramos en estos 5 nada más. Sí. Vale decir también, compañeros, que compañeros y las personas que nos ven, que esto tiene unas bases teóricas en las que nos apoyamos, en autores reconocidos, en referentes teóricos. Podemos citar algunos nada más de los que hemos consultado. Pablo Ríos con su metodología de la investigación, un enfoque pedagógico. Tenemos a Rafael Blázquez con metodología de la investigación en educación. El mismo Roberto Hernández Sampieri en metodología de la investigación. Guillermo Briones con la investigación social. Hay uno interesante, compañeros, Led y Lecom es un investigador que habla, un autor que habla sobre la etnografía y el diseño cualitativo. Es interesante ese documento que se estuvo realizando. No, y tendríamos aquí mucho para enumerar, mucho por mencionar, pero rápidamente nos basamos en estos 5 o 6, pero hay muchos teóricos obviamente que trabajan sobre la investigación etnográfica y sobre los instrumentos que nos permiten. No sé, compañeros, si hay algo más que agregar con respecto a esto. Hay muchas cosas, pero Sí, pero el tiempo La verdad que el tiempo no nos permite
esta parte, primero, a mí me deja muchas enseñanzas esta conversación. El ejercicio de conversatorio. Sí, me da Diálogo, de discusión. mucha reflexión sobre muchos aspectos, y más que todo sobre el trabajo que debemos adelantar nosotros en el doctorado. Yo creo que Reinaldo. es un tema agradable, que es un tema seguramente que nos ayuda a crecer en el tema profesional y que debe ser abordado con mayor amplitud en otra ocasión. Correcto. Bueno, un saludo muy especial, un abrazo fraterno a todos los compañeros del doctorado, a los profesores, a los directivos, con mucho cariño desde Barranquilla, el grupo de la Universidad de Latam. Bueno, y esperamos obviamente el ejercicio de correcciones, de retroalimentación de parte de ustedes. Un abrazo fraterno. Gracias. Bye, bye. Bye bye, chao, bye. Se va a poner para que lo dejen.